el tema de mi presentación, una misma crisis global con diferentes experiencias regionales. Un poco lo que quiero es tratar de identificar cómo puedo caracterizar las diferencias en la forma en que las regiones fueron sorprendidas con la crisis y su capacidad de reacción ante la crisis. Para comenzar, déjenme darles algunos antecedentes. Toda la primera parte de mi presentación son cosas que ya sabemos, pero que es bueno ponerlo en el tablero antes de llegar a cualquier tipo de conclusión. Nosotros sabemos que para los países emergentes la crisis global ha afectado a Asia, América Latina y al resto de países emergentes a través de dos canales: el canal financiero y el canal comercial. Y en ambos canales los efectos han sido por precios y por cantidades. En el financiero, la falta del crédito y el aumento del costo del crédito, y en el comercial en realidad es lo mismo. Por precios, el deterioro de términos de intercambio, y por cantidades, por la disminución global por productos de exportación. Entonces, cualquier cosa que analicemos sobre cómo afectó la crisis, es bueno tener estos dos conceptos en mente. Pero si ese es el caso, ¿cómo se han manifestado estos canales en una forma muy general, ¿no? Como le digo, todo bien antecedentes. Bueno, primero, el canal de transmisión financiera. Tengo 3 regiones del mundo: América Latina, Asia emergente y Europa emergente. En realidad, mi presentación va a tener 3 regiones, no 2. Y la razón es porque se derivan conclusiones de todas y lecciones de todas. Entonces, la forma en que se manifiesta la crisis, estos son datos del Bank for International Settlements, del banco, ¿cómo se llama? El BIS. Bueno, son las tasas de crecimiento trimestrales de préstamos bancarios internacionales. Y como pueden ver, el desplome hacia las 3 regiones es muy fuerte y básicamente cubre una buena porción de los 2009. Se recupera en forma bastante importante en América Latina y en Asia, y un poco en Europa, pero no tanto. Y sobre eso vamos a hablar después. Que estamos en proceso de recuperación, por el lado financiero por ahora, lo tenemos en un indicador que todos conocemos mucho, que es el ENVI, ¿no? Y este es el ENVI que representa básicamente el riesgo de los bonos de mercados emergentes. Y bueno, va desde el 2007 hasta el 2010. Obviamente, en la cima de la crisis, básicamente los spreads eran altísimos. Y lo que tenemos ahora, obviamente, todavía no estamos a nivel de precrisis, pero eso no son indicadores de crisis, en donde estamos en un momento, ¿no? La percepción de riesgo ha disminuido tremendamente, y estos son datos para marzo del 2010. Sin embargo, y esto sí quiero aclarar, esto es solamente la coyuntura. Todavía no tenemos señales claras de que estas magnitudes de recuperación sean permanentes. Es más, hay una serie de riesgos que vienen con ellos, los cuales vamos a conversar después. Entonces, les decía que así ha ido el canal financiero. Como tengo tan poco tiempo, obviamente ustedes entenderán que todo esto tiene muchas facetas, pero yo estoy simplificando. Por el lado del canal comercial, tengo esta gráfica, simplemente quiere mostrarle a través de la línea azul. La línea azul nota la tasa de crecimiento del volumen de las exportaciones, y la línea roja la tasa de crecimiento de la economía, esto a nivel mundial. Noten el tremendo desplome del volumen de las exportaciones en el año 2009, la línea azul, y noten también cada línea vertical negra son años de recesiones en Estados Unidos, o de alguna forma, hace mucho tiempo que no tenemos una recesión global como la de ahora, pero las líneas negras indican problemas muy importantes, y noten que el crecimiento y las exportaciones caen, ¿no? Pero hacía mucho tiempo que no caían, como en el caso del 2008-2009, pero también noten que eso se recupera, ¿no? A nivel global, todavía estoy hablando a nivel global,
Lo que ha permitido este proceso de recuperación es una combinación de políticas económicas y financieras, pero aún andan con muchas fragilidades. Estas políticas económicas y financieras es lo que han permitido la reactivación del comercio internacional y la recuperación de la demanda agregada global, por lo menos parcialmente, no es una recuperación completa. En el mundo industrial, como estoy antecedentes, todavía no estoy hablando de los países emergentes, en el mundo industrial, sino el contexto en donde estamos hablando, quien está liderando la recuperación, curiosamente, es Estados Unidos. O sea, comenzó la crisis, estoy hablando del mundo industrial todavía, comenzó la crisis en Estados Unidos y quien está liderando la recuperación es Estados Unidos. Europa anda con mucho rezago y con una gran variabilidad en lo que se espera en el performance de los diferentes países. Como ustedes saben, ha salido una nueva sigla que se llama PICS, que se traduce cerdos, qué feo, pero así lo dicen, ¿no? Solamente que es un PICS con 2 I. Y básicamente incluyen Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Y son países que tienen problemas, de los cuales voy a volver a mencionar en un momento. Pero estas son algunas proyecciones de mercado, y lo que pueden ver ustedes es que la barra roja, o sea, en el 2009 es crecimiento negativo en todos, ¿no? Pero las proyecciones para el 2010 y el 2011, noten cómo Estados Unidos él es el que está liderando versus a las otras áreas. Entonces, el dilema en los países industriales en cuanto a la situación en este momento es primero mantener lo que viene de recuperación, pero además también es, bueno, darle vuelta a las políticas expansivas, tanto monetaria como fiscal, que introdujeron, ¿no? Entonces, una de las preguntas más importantes que tienen todos los bancos centrales de los países industriales, en particular la Reserva Federal de Estados Unidos, es cuándo vuelven a subir la tasa de interés. Porque, como ustedes también deben saber, en Estados Unidos lo que se llama el Fed Funds Rate está en 0, ¿no? O sea, 0, 0.20, depende qué tasa se utilice, pero eso es donde está la Fed Funds Rate. Y la concepción, la expectativa en estos momentos es que la Reserva Federal va a esperar a una mayor recuperación del empleo antes de subir la tasa de interés y se proyecta que eso podría pasar en el tercer trimestre de este año. ¿Ok? En tanto, cuando comparan con la política monetaria del Banco Central Europeo, se ve una tasa de interés que aumenta, que según se espera en este momento, aumente recién a final de año. Sin embargo, yo le diría que ese número tiene mucho mayor volatilidad. O sea, es el número que se anuncia, pero no necesariamente llegaría a pasar porque hay muchos países en Europa que es muy posible que sigan necesitando de una tasa de interés y financiamiento baja. Muy bien, ese es en el contexto en donde estamos con los países industriales ahorita. Un proceso de recuperación frágil liderado por Estados Unidos con Europa muy rezagado. ¿Qué podemos decir de los países emergentes si queremos encapsular todo en una historia que los relacione? Bueno, si algún mensaje quisiera que se llevaran de mi presentación, es que la lección importante es que la capacidad de los shocks de los países emergentes de manejar un shock internacional depende totalmente de las condiciones iniciales antes de comenzar la crisis. Al final les voy a mostrar unos indicadores, pero para el 2007 la historia ya estaba casi dada. La historia que les voy a contar ahora ya estaba casi dada en el 2007. Claro, a menos que Estados Unidos no hubiera hecho el rescate bancario, en cuyo caso no sé qué historia hubiéramos seguido. Pero por el lado de los países emergentes, de lo que podían hacer, la historia estaba dada. Pero los países emergentes no son iguales y por regiones son muy diferentes. Se caracterizan por modelos de crecimiento económico diferentes, por restricciones que ese modelo enfrenta y por las políticas y reformas que las diferentes regiones implementaron antes de la crisis. ¿Se acuerdan que les dije que los shocks internacionales afectaban a las regiones por el lado comercial y por el lado financiero? Entonces, ¿por qué no entendemos a las regiones en su nivel de apertura comercial y en su nivel de apertura financiera? Para ver cómo les iban a afectar, ¿no? Entonces, este es un indicador de apertura financiera que básicamente lo que está mostrando es las restricciones que hay a la movilidad internacional de capitales.
Lo único que quiero, y lo pueden encontrar, es los señores Chin e Ito tienen un índice, está en la página web, pueden encontrar los números. No voy a explicar el índice, solo quiero decirles que cuanto más alto y positivo sea el número, más abierto financieramente, o sea, menos controles a los movimientos internacionales de capitales tiene cada uno de los países. 3 regiones, siempre todos mis cuadros están así: América Latina, Europa emergente y Asia emergente. ¿Qué es lo que se ve muy rápidamente? Bueno, Asia muy cerrada, números negativos. América Latina muy abierta, con excepción de Argentina y Venezuela en los países, y completamente abierta a Europa emergente, ¿no? De mi muestra no tengo ningún signo negativo y es más, no tengo ni siquiera ningún signo chiquito, ningún número chiquito. Todos están cerca o mayor al 2. Ok. Así estaban en apertura financiera. ¿Qué tal ahora apertura comercial? Veamos el indicador más sencillo que todo el mundo utiliza: exportaciones más importaciones sobre producto. Aquí la figura no es tan dramáticamente diferente entre las regiones, pero sí hay diferencias, ¿no? O sea, cuando uno ve Asia, está viendo números que están en los 100, 200 y los más bajos son 50, 60, en tanto que cuando ve América Latina, bueno, no vea ninguno por encima de 100, el más abierto es Chile con 70, y Europa emergente muy abierta también comercialmente. Si uno resumiera lo que acabamos de decir en este momento, América Latina muy abierta financieramente, menos comercialmente, menos que Asia, pero además, una característica muy importante: un modelo encaminado hacia el mercado. ¿Okay? El modelo de América Latina es un modelo de crecimiento basado en el mercado. Asia, muy abierta al comercio, con restricciones a las operaciones del mercado y a los movimientos de capital internacional, y también con restricciones a la operación de los mercados. Europa emergente, todo. Modelo de mercado muy abierta financieramente y muy abierta comercialmente. ¿Okay? ¿Qué restricciones enfrentan estos modelos? No solamente los modelos son alternativos, son diferentes entre sí, sino las restricciones de largo plazo en los que operan el modelo son muy diferentes. Por ejemplo, les dije que América Latina tiene un modelo muy orientado hacia el sistema financiero exterior y que además es un modelo de mercado. Pero resulta que este cuadro, que es la tasa de ahorro nacional, me dice también que los niveles de ahorro de América Latina son muy bajos, y eso si los comparo con Asia emergente. Pero, ¿cuál es la conclusión que puedo sacar con esto? Una conclusión importante es que no es que América Latina tenga muchas alternativas. No es que para crecer pueda utilizar el ahorro interno, ni es tan abierta comercialmente como para que todo su crecimiento venga del producto de las exportaciones únicamente. Necesita para crecer del sistema financiero internacional. Entonces, América Latina, la gran mayoría de países, no todos, estoy hablando como regiones, ha decidido, y además no es que tenga muchas elecciones, continuar en el modelo abierto al mercado y dependiente del sector financiero internacional. Como un paréntesis, si no vean México, uno de los países más afectados por la crisis. Cuando muchos hacían políticas contracíclicas, México, para que no ser downgraded por las agencias calificadoras de riesgo, ha hecho unos ajustes fiscales bárbaros. O sea, piensa que para crecer en el largo plazo, o por lo menos el mediano, necesita los mercados financieros internacionales. Eso es América Latina, eso no es Asia y eso es menos Europa emergente. Además, América Latina tiene otra restricción comercial, y es que tiene una concentración de exportaciones extremadamente alta. Y esto se mide por un índice que se llama el Herfindahl-Hirschman, eso no importa tampoco, es otro índice. Y lo que nos dice es, cuanto más alto el número, más concentrado, ¿no? Hasta Chile es muy concentrado en commodities, ¿no? Cobre, como ustedes saben, pero comparen las otras dos regiones, son mucho menos
concentrados, ¿no? O sea, y Europa del Este aquí tiene la mayor diversificación de exportaciones. Está muy bien aprovechar el precio alto de los commodities para crecer, pero así como las cosas suben, también bajan, ¿no? Y si uno no exporta los commodities que suben, sino que exporta los que bajan, puede estar en muy mala situación, como le pasó por algún tiempo a aquellos países que no como Perú exportaban oro, que se quedó altísimo, por razones que no voy a discutir ahora, pero tienen mucho que hacer con la depreciación del dólar, sino que además exportaban algún tipo de productos de commodities que le bajó el precio significativamente durante un periodo importante y tuvieron shocks a los términos de intercambio. Muy bien, entonces, con estos diferentes modelos y diferentes restricciones, ¿cómo enfrentaron las crisis las regiones? En el caso de Asia, en el contexto de una alta apertura comercial, como se las he mostrado, la dramática caída del comercio global, y este gráfico tiene otra vez 2 líneas, pero ahora estoy en Asia, estoy hablando solamente de Asia. Tenemos el índice de volumen mundial del comercio de mercancías, que es la línea azul, y la producción industrial en Asia. ¿Okay? Esto, obviamente los agregados mascaran un montón de cosas, ¿no? Pero no puedo entrar en detalles, no me da el tiempo. Pero el punto es que cae tremendamente el índice de volumen de comercio de mercancías y también la producción industrial en Asia, obviamente relacionados. Cuando ven las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre cómo iba a terminar el 2009, ¿okay? Lo que dicen es que en Asia emergente, en abril 2009 solamente iba a crecer a 4,80 a finales de ese año. Pero cuando se recupere el comercio inmediatamente, también mejoran las proyecciones de crecimiento. En otras palabras, Asia se veía tan sensible a lo que sucediera con la demanda global que pensaban que el modelo exportador tenía sus límites, ¿no? Si se caía la demanda global, entonces el modelo exportador también iba a tener grandes problemas y entonces se proyectaba crecimientos, y esta es la proyección de abril del Fondo Monetario Internacional, que el crecimiento iba a ser mucho menor. Cuando se recupera la demanda global debido a la cantidad de políticas expansivas que se dieron en el mundo, inmediatamente cambia lo que el Fondo Monetario Internacional piensa que va a pasar en Asia, pero también cambia lo que piensa que va a pasar en América Latina y lo pone peor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la parte comercial se recupera más, pero aún la parte financiera queda en tremenda incertidumbre en estos meses que estoy hablando, y entonces todavía inclusive se hablaba de una posible segunda caída en los mercados financieros, en si algunos otros bancos más, cuál era la caja negra de los bancos, cuál era la real situación. Los mercados de los money markets no se demoran mucho en recuperarse, la liquidez y los sistemas de pagos todavía no eran claros, y bueno, América Latina era muy sensible a eso. Pero que la demanda global se recupere no es el único componente que ayuda a Asia. A Asia lo ayuda tremendamente la capacidad de implementar políticas anticíclicas monetarias y fiscales. Y este es un factor determinante para reemplazar parte de la caída de la demanda externa con un aumento en la demanda interna. Este gráfico son medidas fiscales discrecionarias en diferentes partes, bueno, todo es en Asia menos el último gráfico es el G20, ¿ok? El primero es Asia desarrollada, que es básicamente Japón, pero en el concepto agregado podemos incluir también a Nueva Zelanda y Australia. Asia 5, que son Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Los NIE, que son New Industrialized Economy, que son Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwán. China e India, o sea, estas son las medidas fiscales, ¿ok? El punto es que el promedio asiático, 2,75 como porcentaje del PIB, es mayor que el G20 en su conjunto. El empuje fiscal de los países asiáticos y especialmente de China e India fue tremendamente grande. Y interesantemente, la mayor parte del estímulo fiscal fue a través de gastos y no de impuestos, sobre todo en infraestructura, como es particularmente el caso de China, y en expansión de redes de seguridad social, que incluye una serie de países, incluyendo Singapur.
Entonces, un poco más adelante, les voy a mostrar unos indicadores que ponen en resumen todo. Pero en Asia, la capacidad de implementar política fiscal anticíclica estaba muy relacionada con la fortaleza de sus indicadores fiscales y deuda antes de la crisis. O sea, dado que Asia se encontraba tan fuerte fiscalmente, podía hacer expansiones que no generaran incertidumbres muy grandes. Y esto, a su vez, por supuesto, se relaciona a las tasas más altas de ahorro asiático, ¿no? Entonces, luego quiero, como les digo, poner todo junto en unos indicadores, pero a Asia lo ayuda que comienza en posiciones fiscales y de deuda extremadamente fuertes. En contraste con los países asiáticos, América Latina, al igual que los países de Europa emergente, es mucho más abierta a los mercados internacionales, como les dije. No les quiero contar la historia, pero esto viene desde el Brady Plan de la crisis de la deuda, y como les digo, no es que América Latina haya tenido muchas más opciones, dado los niveles de ahorro interno que tiene. Pero durante el periodo 90-2001, abrió el sistema financiero, pero no sabía cómo manejarlo bien. Y por eso tuvimos todas las crisis recurrentes que hubo en América Latina, desde la crisis del tequila, el default de Argentina, la crisis de Brasil, la crisis bancaria en Colombia, el default de Ecuador, bueno, name it, como se dice en inglés, ¿no? Con una característica importante, y es que Argentina siempre estaba en el juego. Yo tengo un chiste que lo digo en todas partes, menos en Argentina, ¿no? Entonces, el chiste es de que no importa en dónde comience una crisis en el mundo, siempre termina en Argentina. O sea que la estoy esperando todavía, ¿eh? O sea, pero acuérdense. Bueno, pero de todas estas crisis, América Latina comenzó a entender, mire, desde los 30, perdón, América Latina tenía modelos de crecimiento que fallaban. Y entonces en cada crisis decía, oh, no, vamos a inventarnos uno nuevo, y trataban con otro, y fallaban. Esta vez no abandonó el modelo. ¿Okay? Durante la crisis no cambia el modelo porque de las crisis anteriores, de la de los 90, aprende cuáles son las condiciones que se necesitan para que este modelo funcione. Y la verdad es que la lista es larga y algunas de las condiciones las implementa. ¿Okay? No tengo tiempo para ir entre todas, pero hay una que quiero destacar. Y es que quizás la decisión de política más importante en la mayoría de los países de la región fue la adopción de mayor flexibilidad en el manejo cambiario. Miren, por primera vez en mucho tiempo, América Latina no fue lo que se llamó one side bet. Y es que, y dicho sea de paso, en Europa del Este sí, muchos países estaban en el concepto de one side bet. La idea de que, no, les va a ir mal, y entonces, pero no importa, se van a aferrar al tipo de cambio, lo van a defender como sea, y como van a defender el tipo de cambio, no van a poder bajar la tasa de interés, van a mantener la tasa de interés alta, regio, porque eso no les va a funcionar, entonces voy a atacar la moneda. Esta vez los bancos centrales se pusieron las pilas y dijeron, no, voy a dejar que el tipo de cambio se mueva. Al no tener que defender el tipo de cambio, pudieron bajar las tasas de interés y hacer políticas monetarias contracíclicas. Esto es lo más importante desde mi punto de vista que ha hecho América Latina antes de la crisis para poder manejarse durante la crisis. Ok. Pero además, los problemas de América Latina han sido de deuda por muchos años. Entonces, otro elemento que entra en juego, y Máximo me está contando los minutos, así que estoy corriendo, pero es que el modelo de tipo de cambio más flexible dentro del contexto de fijación de metas de inflación no implica una flexibilidad pura del tipo de cambio, permite la acumulación de reservas. Y lo que hizo la región fue acumular reservas. Entonces, este cuadro que hizo una cosa más. Utilizó los años de 2003 al 2007 para, con la ayuda de los bancos de inversión en el mundo, arreglar la estructura de su deuda. Antes tenían periodos en que tenían que pagar un montón, ¿no? Entonces, si llegaba el shock en ese momento se vencía la deuda y ¿qué hacían? Argentina, dicho sea de paso, le pasó algo por el estilo. Ahora la pusieron mucho más
¿cuál es la palabra? Pareja, digamos, a lo largo de los diferentes periodos de vencimiento. ¿Okay? Entonces, esta razón de deuda externa de corto plazo sobre reservas internacionales se volvió mucho más pequeña, o sea, menos deuda en relación a las reservas internacionales. La lección aprendida, y esto vale para Europa emergente, es que no importa que bien te vaya por un momento, mientras no tengas la capacidad de emitir una moneda dura. ¿Qué es una moneda dura? Mientras no puedas emitir euros, yen, dólares americanos o libras esterlinas, mientras no puedas hacer eso, simplemente requieres acumular reservas internacionales. Porque si en un momento tienes problemas, no puedes emitir la moneda en la cual estás endeudado. Entonces, esa es la lección y Europa del Este no la aprendió todavía también. La está aprendiendo, pero le está costando esta vuelta. A la siguiente ya la va a haber entendido muy bien. Bueno, esto es complementario porque simplemente estaba comparando los niveles de deuda, pero miren la deuda externa como porcentaje del PIB, miren a América Latina y a Asia emergente con niveles de deudas muy bajos y miren a Europa emergente con niveles de deuda muy altos. ¿Ok? Eso por el lado de los stocks. La contrapartida, por supuesto, es el lado de los flujos y está en las cuentas corrientes. Lo único que tenemos que ver nuevamente en las tres regiones es la posición de cuenta corriente antes de la crisis. Lo importante es 2003, 2007, antes de la crisis. ¿Por qué? Porque después de la crisis, obviamente los ajustes van a implicar un deterioro de tus cuentas. Ese es el ajuste. Pero ¿cómo comienzas en la crisis? Entonces, miren, mientras que América Latina y Asia emergente, prácticamente las columnas 2003, 2007, no todo el mundo, hay excepciones, ¿no? Pero chiquitas en Colombia, un cierto nivel de deficitario de cuenta corriente. En Europa emergente, miren los niveles de deuda de cuenta corriente con que están antes de la crisis, ¿no? Entonces, América Latina y Asia otra vez los encuentran con indicadores macroeconómicos mucho más fuertes. Entre las lecciones parcialmente aprendidas está que así como América Latina estaba en capacidad de implementar políticas monetarias expansivas, no todos los países, a pesar que lo han hecho, pero no todos los países están realmente en capacidad de implementar políticas fiscales expansivas. ¿Ok? ¿Quiénes estuvieron en buena posición en la crisis antes para poder, o sea, con superávit fuertes de forma tal que pudieran gastar más? Perú y Chile. Perú y Chile, dentro de los países de mi muestra y dentro de la región, los balances fiscales generales, miren las líneas para arriba, corresponden a Perú y Chile, las azules 2007, están en muy buena posición al comenzar en la crisis y tienen espacio para gastar. El resto de los países no tanto. Y entonces, ¿qué problema tengo yo ahora con la región? Tengo problema de que hay una serie de países, Brasil me preocupa, por ejemplo, Brasil es ahora una estrella, pero ¿por qué me preocupa? Porque aumentó su gasto público en forma muy grande, por supuesto, eso ayudó, pero lo aumentó a través de su banco público y Brasil tiene algo que se llama la Corte Constitucional, en donde cada vez que algo la gente recibe algo se vuelve casi como un derecho adquirido. Entonces lo que yo quiero ver es cómo en periodo electoral, que Brasil está en periodo electoral, cómo van a hacer para revertir la expansión fiscal. Yo tengo la impresión de que esto no está completamente lo que se llama pricing en los mercados y Piero me dirá por qué. Perdón que me ría, pero es que Máximo me dibujó una carita triste y llorando, además, porque estoy tan pasada el tiempo. -1. Pero ya termino, Están entretenidos, mira la audiencia. También entre las lecciones parcialmente aprendidas es que necesitas diversificarte, pero no solamente en productos, en socios. Esa lección la aprendió muy bien Perú. La diversificación de Perú
sus socios comerciales, América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia, está diversificado por todos lados. Pero hay países como México que no lo hicieron, ¿no? Miren, México, el 82% de su comercio iba dirigido a Estados Unidos. Entonces, no es solo la diversificación de productos, es la diversificación de socios. Y aquí es algo que definitivamente, cuando estamos hablando de las relaciones con Asia, yo creo que todos los tratados comerciales que viene firmando Perú, bueno, lo están ayudando. Y con esto cierro. No, con esto que viene, no, todavía no he cerrado. Y es que, muy bien, les hablé de un montón de cosas, un montón de regiones. Ok, ¿qué tal si ahora, se acuerdan que les hablaba de un grupo de países de América Latina, un grupo de países de Asia y un grupo de países de Europa emergente? ¿Qué tal si ahora ya no lo separo por región, sino genero un indicador? Y este indicador me lo he copiado de un amigo mío que se llama Daniel Gross, que es un excelente economista, pero me falta una variable que es productividad, no la encontré para todos los países, pero ya la encontraré y lo mejoraré. Pero lo único que hace es un indicador de fragilidad. Y este indicador tiene tres componentes, ¿no? Uno, que es externo, la cuenta corriente, el otro que es a nivel de flujo, el otro que es deuda, que es a nivel de stock, y el otro es el ahorro nacional. ¿Ok? ¿Qué tal si lo reescalo? Esto ya es una cuestión aritmética, simplemente resto el número de cada país con respecto al promedio de todos los países y lo divido por la división estándar. Olvídense, simplemente lo he hecho comparable. Para compararlos, para poder decir, ok, ¿qué tal si hago eso y los pongo en fragilidad? En otras palabras, lo hago que cuanto mayor sea el número, peor estoy. ¿Ok? Y genero ese índice de fragilidad. ¿En qué orden me quedan los países? Y los números que tomo, ¿qué tal si son del 2007? ¿Qué tal si veo cómo pasó la crisis ahora? Y esto es el resultado que me queda. Me queda que efectivamente los países que más están sufriendo, Latvia, Bulgaria, Estonia, Hungría, Lituania, Rumania, son los que comenzaron peor. Los países más fuertes, Asia, me quedaron, o sea, los de menos fragilidad. China, Malasia, Tailandia, India. Interesantemente, América Latina comienza a entrar en el juego. Sin sorpresas, lamentablemente para los peruanos, Chile entra primero, luego Indonesia, Brasil, pero luego sigue Perú. Muy por debajo de México, Ecuador, Colombia y otros países de América Latina. O sea, noten que América Latina está más como que desagregada. Hay países que están más cerca hacia la estabilidad, o sea, menos fragilidad, y hay países que están más cerca, mucho más fragilidad. Conclusión. Los diferentes modelos de desarrollo, todos, cualquiera de los que he hablado, pueden ser sostenibles, pero requieren precondiciones de sostenibilidad. La experiencia de América Latina brinda lecciones muy importantes para los países que basen su modelo de crecimiento en apertura financiera. Esos son Europa emergente y eventualmente África, que va por esa dirección. Para que los modelos asiáticos y latinoamericanos converjan, yo no estoy seguro que querramos que converjan, pero el que converjan necesita muchísimo trabajo, están muy lejos uno del otro. América Latina requiere mayor diversificación comercial, pero más importante, mayor ahorro interno. Y ahí estamos a años luz. Asia requiere mayor flexibilidad cambiaria, pero más importante, mayor transparencia y eficiencia en los mecanismos de mercado para acercarse a lo que es América Latina. Entonces, cada uno escogió su modelo. Dentro del modelo se puede sobrevivir, pero cada uno requiere prerequisitos y si no se siguen, se aumentan las fragilidades. Gracias.